Muchas gracias. Bienvenidos chicos, entonces, les doy la más cordial bienvenida a la clase de hoy. Hoy día estamos a martes 25 de agosto. Vamos anotando entonces la información central de la clase de hoy. Hoy día es la clase 13, ¿ya? Estamos viendo plena conquista de América, ya pasamos la etapa del descubrimiento de América, ahora estamos en la conquista y en el descubrimiento de algunos países. Objetivo 13, comprender los principales efectos de la conquista española. Hay una M ahí que se me fue entre medio. Dice, comprender los principales efectos de la conquista española. Martes 25 de agosto, lo que hoy día buscamos es trabajar habilidades como la comprensión y el análisis. Nosotros teníamos la semana pasada una misión que era investigar sobre dos personajes y hacer un cuadro comparativo. Recibí el correo de hartas personas, pero por supuesto que sigue un grupo sin enviarme el trabajo, ¿ya? Así que lo vamos a revisar a continuación. Ya. ¿Sí? La M significa método. ¿Cómo? ¿Cómo, Francisco? No te escucho. Espera, lo voy a escribir ya. Bueno, Diego. Tía, era la tarea que tenemos que describir a los personajes. Yo no la mandé, pero la tengo aquí. Sí, la vamos a revisar ahora. ¿Ya? Hola Romina, hola Sofía, a todos, bienvenidos a los que se van integrando. Ya le llegó mi trabajo, yo ya lo hice y se lo mandé al correo. Sí, estuve revisando varios trabajitos chiquillos y sé y tengo en la lista quiénes me lo enviaron y quiénes no, pero no puedo estar comentándolo porque me voy a demorar mucho, ¿ya? Entonces, estamos en la unidad 2, sabemos que ya estamos llegando casi a lo último, que es la etapa de la conquista y descubrimiento de los países, y necesito que iniciemos siempre con la activación de conocimientos previos, que está acá. ¿Qué es lo que vimos en la última clase? ¿Se acuerdan? Hicimos como unas guías. Pueden revisar su cuaderno, supongo yo que tienen toda la materia. Ya, vimos las características de la conquista, ¿cierto? O sea, vimos de qué se trató. ¿Y quiénes vinieron a América? ¿Quiénes vinieron a América? Dijimos que no vino cualquier español, ¿cierto? ¿Quiénes vinieron a América? Sacerdotes. Que buscaban sacerdotes, hidalgos, Villanos. Personas villanas de las altas sociedades. Muy bien, ¿ya? Pues. Papas. Sí, vimos también los alimentos que los españoles encontraron. Revisemos entonces la actividad, ¿ya? Saqué esta actividad al azar de uno de ustedes, no voy a decir nombre, y esta personita dejó esta información, ¿ya? Hizo un cuadro comparativo de Moctezuma y de Hernán Cortés. Se llama acá, tenemos escrito Moctezuma, Chocoyotzin y Hernán Cortés, ¿ya? Dijimos que Moctezuma pertenece a, ¿qué imperio? Al imperio Azteca. muy bien, al imperio azteca, ¿ya? Y Hernán Cortés pertenece y representa a los españoles. Muy bien. Aztecas españoles. Gracias, Paris, por su comentario. Gracias, Sofi. Entonces dice que Moctezuma fue el gobernante máximo de la ciudad mexica de Tenochtitlán, cuyo dominio se extendió entre las ciudades de Texcoco y Tlatelolco desde el 1502 hasta el 1520, hasta el arribo de los españoles.
o sea, hasta la llegada de los españoles. ¿Quién fue Hernán Cortés? Fue un conquistador español que a principios del siglo XVI lideró la expedición que inició la conquista de México y contribuyó también, participó al final del imperio mexica o azteca, ¿ya? Todos tienen algo similar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera compartir otra información que haya encontrado? Sí, tía, yo hice algo un poquito diferente, una cosa diferente. Cuéntame, Dieguito. Que yo puse que alguien no tiene y el otro que sí tiene. Ah, ya. Colocaste diferencias. Profesora, Sí. Escuchamos al Diego, Fran, y luego vienes tú, ¿ya? ya. Ya, Diego. Ya, ok. Noctezuma, él no tiene armadura de oro y Hernán Cortés sí tiene armadura. Noctezuma tiene un bastón y Hernán Cortés no tiene. Uno no tiene espada y el otro sí. Y uno tiene vestimenta de ropa de tela y pluma y el otro no tiene ropa de tela y pluma. Y uno es monoteísta y el otro sí es politeísta. Gracias, Diego. Súper bien, me gustó porque se complementa perfecto a este trabajo, ya que nos había mencionado. Me gustó lo de la religión. Bien, Diego. Francisca, cuénteme. Yo hice las características físicas. Ya, mi amor. Hernán Cortés era alguien de buen tamaño y tenía un pelo largo, unos Ya. ojos medios verdes, más o menos verdes, y un pelo claro. Espere. Moctezuma era una persona de buen tamaño. Tenía pelo largo y era moreno. Era un pelo color castaño, con ojos negros. Bien, súper bien también porque complementó características físicas, ¿ya? ¿Alguien más quiere aportar con características de estos personajes, París? Ya, París. Moctezuma. 1. Líder de la máxima autoridad del Imperio Azteca. 2. Se convirtió en el noveno Hueytlatóni de los aztecas. 3. Era un sacerdote. 4. El emperador azteca implantó una serie de medidas que le hicieron ganarse la forma de rey extravagante. 5. Antes de asumir el poder, fue un notable militar y guerrero. Hernán Cortés. 1. Llevaba 15 años en América, hasta que pisó el territorio mexicano por primera vez. 2. Junto con Francisco Pizarro, fue uno de los más grandes conquistadores del territorio americano. 3. Además de militar exitoso, Cortés fue muy hábil creando alianzas con poblaciones indígenas americanos. 4. Conquistador del Imperio Azteca. 5. Es uno de los conquistadores españoles más famosos. Oye, felicitaciones, París. Te pasaste con tu trabajo, ordenadito, la información importante, muy bien. También estoy viendo acá al Maxi que está riéndose ahí, que en su cuaderno parece que pegó una foto, ¿o no? Ya, ven que observo bien, si es que no me equivoco, es una foto de Hernán Cortés, ¿o no? Nada que ver, ¿sí? Ya, ¿la puedes mostrar, Maxi, por favor? Tal cual como vimos la semana pasada, la foto del Maxi, que está ahí, expresa la imagen de Hernán Cortés, que es este español, ¿ya? Felicitaciones, Maxi, porque usted a poquito se ha ido poniendo al día y hizo su tarea, ¿ya? Y a los demás chiquillos, muy bien. Entonces, podemos resumir que Moctezuma y Hernán Cortés eran máximas autoridades. Moctezuma del Imperio Azteca y Hernán Cortés de los españoles, ¿ya? Ambos son personas que tienen características de personalidades fuertes, liderazgos, y participan en la conquista, Hernán Cortés, y la invasión
al Imperio Azteca. Moctezuma se enfrenta con Hernán Cortés en distintas guerras y distintas pugnas, ¿ya? Así que, muy bien, hoy día al menos conocimos quiénes son los líderes que se enfrentan en este proceso de conquista, ¿ya? Este era el cuadrito que tenían que hacer, que está acá. Así que muy bien a quienes lo hicieron. Ahora vamos a comenzar a anotar lo que nos corresponde el día de hoy. Ahora vamos a ver no tan solo las características, sino más bien vamos a revisar qué efectos tuvo la conquista española. O sea, qué es lo que provoca, ¿ya? Primero, una de las cosas que provoca esta conquista son cambios. Por ejemplo, uno de los primeros cambios que se dejan entrever son las fundaciones de las primeras ciudades. Las ciudades coloniales que los españoles fundaron en Colombia y en el resto de América tuvieron un diseño de cuadrícula en forma de tablero de ajedrez. Quiero decirles que hasta el día de hoy, nosotros, acá en Santiago, contamos con nuestra plaza de armas, ¿ya? Y la plaza de armas de Santiago, desde arriba, tiene una visión, sobre todo en la época colonial, en donde las ciudades todas se fundaban con una plaza de armas y con una distribución como un tablero de ajedrez, ¿ya? Todas las ciudades tenían estas características que están acá. Todas tenían, por ejemplo, una iglesia principal, acá, ¿ya? Tenían una plaza principal, que era punto de encuentro de la ciudadanía, tenía edificios de gobierno importantes, y estaban en las próximas manzanas las casas. Mientras más cerca de la plaza de armas estuviesen, más acomodadas las clases sociales eran, o sea, más ricos eran en cuanto a dinero, ¿ya? No es como ahora, pues ahora las clases sociales más altas están para allá, para arriba, como se dice, están en Las Condes, Vitacura, casi llegando a Argentina, bien, bien, bien arriba. En cambio antes, no, antes mientras más cerca del centro usted vivía, era de una clase social más alta, ¿ya? Pero eso fue cambiando con el tiempo. Y esta idea del tablero de ajedrez, de esta estructura como iglesia, edificios y plaza, la trajeron los españoles desde Europa. Así que vamos a notar entonces que también el intercambio entre Europa y América se trajeron diferentes productos como plantas, animales, adelantos técnicos, recetas alimenticias, lo que produjo un gran movimiento comercial, ¿ya? Miren, quiero invitarlos a que observen bien esta imagen que estoy encerrando. Ahí hay unos barcos que están llegando a un puerto y están desembarcando distintos productos. ¿Qué productos vemos que los españoles están dejando acá en América? Animales. Bien, están dejando algo muy importante, los animales. Trajeron, por ejemplo, caballos, no se ve muy bien, trajeron vacas, ya, trajeron Un alimentos, cerdo. cerdos, ropas y distinto tipo de ganado, ya. Y se empezaron a caracterizar por algo muy particular. Los españoles comenzaron a anteponer a los grupos de indígenas, los contrapusieron con ellos mismos. Por ejemplo, ellos hacían que los mismos indígenas pelearan entre ellos. Como que raptaban a un grupo de indígenas y los llevaban a su favor, los convertían a su favor y los hacían pelear con los mismos indígenas. De alguna Era forma, como que le lavaban el cerebro. exacto, muy buenas palabras, como que les lavaban el cerebro. Le enseñaban español y le decían, no, ustedes dejen de creer en estas cosas, ya no sean indígenas, sean españoles. Porque si son españoles, se convierten a nuestra religión y nuestra cultura, van a tener comida, dinero, van a tener muchas ganancias. Entonces lo que hacían es que oponían a los mismos indígenas con su mismo pueblo, ¿ya? Y además los ocupaban como esclavos de servicios, que son llamados los yanaconas. O sea, eran bastante inteligentes los españoles. Dígame. Me quiero decir dos cosas. Primero, es que una es que antes había un zoológico de humanos en España. En Francia, en Italia y en... Sí, en otros países también. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes quiénes fueron a ese zoológico?
No, tía. A esos zoológicos, imagínense lo que hicieron. Los europeos, a esos Ya, dígame. ya puedo mejorar un poco la actividad después sobre describir los personajes. ¿Sí? A esos famosos zoológicos llevaban a humanos y llevaban a indígenas, ya aborígenes chilenos, sobre todo a un grupo de indígenas que se llaman los Cahuéscar, que habitaban en el sur de Chile, los capturaban y se los llevaban a otros países y lo exhibían como fenómenos, lo exhibían como animales. Y se llamaban los zoológicos humanos, los hacían en Francia y en otros lugares de Europa. Imagínense el nivel de discriminación y abusos que han tenido con los pueblos indígenas desde ese entonces hasta el día de hoy. Hoy día tenemos a comuneros mapuche que están en huelga de hambre, ¿ya? Porque les siguen quitando sus tierras, no han reivindicado sus derechos, etc. Profesora, Ujú. si no me equivoco, eran porque eran personas morenas, ¿verdad? Eran personas morenas que vestían distinto porque vestían con piel de lobos, se transportaban en balsas, en canoa, entonces su aspecto Les era distinto. parecía raro. Eran Y como racistas. claro, les parecía muy raro, los encontraban tan entretenidos que los raptaban, los metían a jaulas y los exhibían como si fuesen animales. Y las personas allá en Europa pagaban una entrada para ir a ver estos fenómenos, pero estos fenómenos eran personas que tenían derecho y tenían más derecho que ningún otro porque eran los primeros pobladores de acá, de América. Eran nativos, ¿ya? Así que gracias por esa intervención que es bastante buena. Tía, Siguiente otra diapositiva. cosa que Bueno, se me olvidó decirle, ujú. que hay un juego que encontré que me gustó mucho, que después de esa época que llegaron los españoles. La época colonial. Sí, ¿Y cómo se llama el juego? Red Redemption, es de vaquero. Ah, ya, qué buena. Lo voy a buscar porque después, igual a fin de año, vamos a ver, vamos a seguir avanzando en la historia y quizás podemos trabajar con ese juego, así que más ratito me lo va a Y escribir en el chat para investigarlo. aprendí que lo más importante antes era vender ganado y vender piel y carne. Exacto. Ahora, después, Tía, cuando pasemos a esa materia, vamos a tenía, hablar sobre la economía. tenía que ir a cazar en el juego por esos animalitos. Tenías que cazar para subsistir. El que no Sí, cazaba o el que no criaba no comía. Por lo tanto, era bastante más compleja la vida antes que ahora. Ahora uno no tiene que salir allá a la esquina de Recoleta a matar unas vacas o unos cerdos para poder comer. Uno va a la carnicería, ¿cierto? Y puede comprar o en el supermercado. Así que muchas gracias por su aporte. Impacto en América, digo, de la conquista. La conquista provocó distintos impactos, ¿ya? Estos impactos, chiquillos, se les llama cambios drásticos. Y estos cambios precisamente los sufrieron los pueblos originarios de América. Uno de ellos es que la población disminuyó por dos cosas, y creo que la semana pasada se los dije. La población cae, la demografía cae, una, por los malos tratos, ¿ya? Porque recibían torturas, golpizas, vejámenes, tratos pero realmente terribles, y también por las enfermedades que traían los españoles o provocada luego de enfrentamientos en guerras o pugnas, ¿ya? Por ejemplo, en esa época, ¿ustedes creen que alguien iba a decir, oh, me fracturé el dedo, voy a la urgencia de la clínica? ¿Ustedes creen que pasó eso? No, pasaban en la No, casa ¿cierto? ¿A quién se le ocurre cómo curaban, por ejemplo, una fractura de uno de estos hombres? con Eh, plantas. la verdad también se ocupaba el método de deber de poner cosas así como y eso, ellos se los movían. Solamente los movían y luego lo volvían a la normalidad. O tía, también le echaban como cosas como plantas, alimentos, para que se les curara. tía, Muy bien, ambos, dígame. tía. O también la amputación de la parte. Ujú.
Miren, las 3 intervenciones es lo que yo iba a decir. Se utilizaban las amputaciones, ¿ya? El uso de hierbas medicinales y también complemento a otros objetos. Por ejemplo, para las fracturas o quebraduras de hueso, como se le conoce, se usaba los palos, trozos de ramas para poder vendarlos y dejar paralizada la parte del cuerpo. Hierbas medicinales para poder curarlos, tomar hierbas, etcétera, o simplemente, si le habían dado alguna infección, cortaban la parte, y así de simple. Y ahora solo usan un yeso para que no se mueva. Claro, ahora usted va a la urgencia, le colocan un yeso, los cabestrillos, estas mallitas de colores, le dan licencia, después tiene control, después la radiografía. Antes nada de eso existía, por lo tanto, Profesora, la vida es mucho más compleja. ahora se ocupa, para algunas enfermedades se ocupa solamente un pinchazo de la cura, y así como si fuera una cura, y eso después de eso no te duele nada, es como antes hacían métodos más tradicionales, se podría decir, Ujú. y Claro. artesanos. Más naturales, ¿cierto? Ahora no. Después hay un desarrollo de la medicina en Europa y que obviamente después va siendo insertado acá en América. ¿Ya? Anotado entonces en su cuaderno, dígame. En el mismo juego que le dije, aparece en una parte que tiene que ir a buscar a un hombre con un brazo roto. Y lo lleváis al médico y le tienen que amputar el brazo. Lo Claro. puedes ver ahí. Existían unas especies de médicos, pero no es la medicina que nosotros conocemos, o curanderos que se dedicaban a hacer esto, ¿ya? Chiquillos, vamos avanzando entonces. Dígame, Fran. A esas personas se les llamaba magos. Tienen distintos nombres según las culturas, magos, machis, curanderos, etcétera, ¿ya? Impacto político. ¿Cuál fue el impacto político de la conquista? Sus formas de organización desaparecieron y los pueblos fueron en su mayoría sometidos al sistema de administración español. Más adelante nos vamos a dar cuenta que los españoles imponen un sistema de administración política, ¿ya? En donde ellos comienzan a construir algo que se llaman las instituciones coloniales, pero son posteriores a este proceso, en donde empiezan a desarrollarse, por ejemplo, una especie de tribunales de justicia, está la Real Audiencia, el Consejo de Indias. Son distintas formas de gobierno que funcionaban en parte en España y otra parte acá en América, y sometían a todos los habitantes de acá América a ese sistema, ¿ya? O sea, en el fondo éramos dependientes de la política española. ¿Alguien se imagina cómo habrán sido los partos cuando nacía un bebé en esta época? ¿Le hacían baby shower a los bebés? ¿Le hacían No. una ecografía 3D? No, 2D será. Yo creo que no le alcanzaba ni para 0D. Para nada. Para nada. Debe ser un parto natural. Claro, eran partos naturales. Natural significa que sin anestesia. Los partos en esta época eran bastante complejos y muchas de las mujeres eran en embarcaciones desde España o las aborígenes acá. Eran recibidas por parteras, que eran mujeres que aprendían esto a través de generación en generación, y sacaban el bebé de la madre, ¿ya? Pero no se usaban ni puntos, ni suturas, ni anestesia, ni ningún otro cuidado médico, más allá de intervenciones naturales, agua, paños tibios, etc. Por eso que muchas mujeres morían en el parto, morían muy jovencitas porque le entraban infecciones, o simplemente se morían de hemorragias, ¿ya? Se desangraban. Así que, pucha, que ha cambiado en la medicina afortunadamente. Ahora falta que esté la vacuna del coronavirus y estaríamos. Entonces, Y ya estamos.
¿Y de qué? Que cuando salga la vacuna, el único que pedimos y seamos felices. Sí, cierto. Entonces, para ir finalizando, consecuencias de la conquista en Europa, ojo, no acá en América. Una de las consecuencias en beneficio a los españoles es que ellos hallaron nuevos productos agrícolas. Por ejemplo, los españoles empezaron a encontrar acá en América productos como el maíz, como el tomate, también lo mencionamos en la clase pasada, cacao, papa, maní, tabaco, y lo incorporaron a su dieta y a su vida cotidiana. Además, este español que está acá, y esta imagen es bastante fuerte, fíjense, porque acá atrás hay dos españoles torturando a un indígena. Se ve que lo tienen como en una cruz y Lo lo tienen tienen como atado. crucificado, lo tienen como atado. Entonces, estos tipos, estas personas, reciben oro y plata. Acá en América hay mucho lavadero de oro y muchas minas para la extracción de oro y plata. Estamos hablando de Bolivia, de Perú, por ejemplo, acá en Chile. Entonces ellos se llevan estos minerales preciosos a España y gracias a esto empiezan a convertirse en grandes potencias económicas mundiales. Profesora, Tía, ¿Sí? Dígame, Martín. le quiero decir algo que conozco un canal de YouTube que tiene un video de una llegada de Cristóbal Colón. Todos esos videitos que ustedes investigan, necesito que los vayan compartiendo porque así los podemos ir viendo en las próximas clases. ¿Ya? profesora, Dígame, Fran. los españoles también llegaron, creo que unos años después, porque le habían dicho que este país tenía oro y plata en abundancia. Claro, de hecho, bueno, no me quiero adelantar porque se trata de una investigación que quiero que hagan para mañana, que es breve, pero la próxima clase vamos a hablar del descubrimiento entre comillas, porque ya existía, de Chile. Entonces ahí vamos a conocer esa historia, sobre El esas encuentro. el encuentro, sobre esas antiguas historias que cuentan que en Chile abundaba mucho oro, pero no era tan cierto, ni tampoco era tan fácil, porque no contaban que existían los mapuches, que es un pueblo que no fueron como los aztecas, que los aztecas de alguna forma se rinden ante los españoles. Los mapuches no, pues, incluso se van a una guerra que dura 200 años, que es la guerra de Arauco. A los españoles no se les hizo fácil. No fue como, voy a llegar a Chile, voy a sacar el oro y chao. No, a ellos se les hizo muy complejo el llegar y poder hacerse cargo también de todas las riquezas de nuestro país. Profesora, ¿le Tía, puedo decir algo muy rápido? Obvio, Años después, o sea, no sé qué año fue exactamente, pero existía como una, eh, una reina, o sea, por decirlo, de los incas, que ella estaba en el actualmente Santiago, en el centro, ujú. y hubo también una pelea ahí con los españoles, porque ellos no me acuerdo bien qué querían, pero en todo Santiago había un pueblo de incas. Sí, recordemos que el año pasado incluso también lo mencionamos que los incas llegaron hasta la zona centro del país, incluso hace unos 3 años, bajo el Museo de Historia Nacional que queda en la Plaza de Armas, en una excavación encontraron fragmentos de una cazuela, ¿ya? Y eso comprueba de que hubo influencia incaica, encontraron comida de esa época, ¿ya? Obviamente que no encontraron tía, el plato listo, son fragmentos poquititos que los reconstruyen y hacen comprobar de que sí hubo presencia incaica. Ahí lo Vamos, reconstruyen vamos con... rapidito, chiquillos, las preguntas las vamos a dejar en pausa, ¿ya? tía. Dame un segundo. Hablamos sobre las consecuencias de la conquista para Europa, ¿ya? Ahora vamos a ver las consecuencias de la conquista, pero para nosotros, para los pueblos indígenas y para los habitantes de América. Primero, una de las
consecuencias principales fue la triste crisis demográfica. ¿Qué es una crisis demográfica? Es cuando la población decae, o sea, de 100 habitantes se convirtieron en 30. Los otros 70 murieron por guerras, por enfermedades, por ejecuciones, torturas, etc. ¿Ya? Se les impusieron tradiciones y costumbres españolas, perdieron sus riquezas y perdieron sus tierras, perdieron su libertad, y también se les impuso la fe cristiana. O sea, ellos de alguna forma perdieron su cosmovisión politeísta que hablaba el Diego. Y se crearon nuevos pueblos en estos lugares. De hecho, aparece una fotito ahí también, muy triste, que aparecen unos españoles. Fíjense que es bastante particular porque aparece un español y un Indígena. español y un indígena matando a un propio indígena. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que existe también una intervención malevolente por parte de los españoles que hizo que el pueblo se pusiera en contra del mismo pueblo. ¿Ya? Entonces anotamos esto en su cuaderno o le saca la foto. Yo después igual los PPT se lo envío a la apoderada que me ayuda con la información. Tía, ¿A cuál, Paris? ¿A cuál te faltó sacar la captura? ¿A esa o a esta? Ah, ya está. Dígame, alguien me estaba llamando por ahí. yo tía, Cuénteme. que ya me acuerdo cómo se llama el video. Ah, ya, lo voy a anotar. Dígame. La primera vuelta al mundo. Ya, se llama La Primera Vuelta al Mundo. ¿Y cómo se llama el canal de YouTube? Tic Tac Draw. Le voy a decir a mi hija porque ella debe conocer. Ya, así que lo voy a buscar a ver si lo vemos mañana, ¿ya? Gracias por el Bueno, datito. tía. Entonces, para ir cerrando el día de hoy, porque ya para variar se nos fue volando la clase, los efectos de la conquista acá en América también hablan de un choque, pero psicológico. O sea, estamos hablando de que la mente y los sentimientos y las emociones de los indígenas se vieron totalmente alterados. Les impusieron una cultura desconocida, llegaron hablando en otro idioma, en otra religión creían, otro arte, costumbres, valores, tradiciones, fiestas. Hay nuevos cultivos, como el trigo, Profesora, árboles, frutales, caballos, ganados, ovinos y caprinos. Dame un segundo, Fran, para terminar. Y lamentablemente vuelve a observarse la disminución de la población indígena, ¿ya? Ocurre el mestizaje, que es la mezcla, por algo se llama mestizaje, mezcla de dos razas distintas, españoles, indígenas, nace un bebé, ¿ya? Ya hay nuevas razas después que vamos a ir viendo más adelante, como los zambos, los mulatos, los criollos, etc. ¿Ya? Tía, disculpe. Ujú. Otro continente, otro país no ha conquistado a Europa o Oye, qué buena pregunta. ¿Es el Nico? sí, Oye, el Nico siempre se saca unas preguntas, pero de verdad que lo felicito porque no son preguntas de orden como más a su curso, sino que son preguntas como de otro curso, como de enseñanza media, así que súper bien. profesora, Con respecto a la pregunta del Nico, no hay otro continente que haya conquistado a Europa, ¿ya? Lo que sí, Europa ha tenido constantes pugnas con Estados Unidos, que es parte del continente americano, ¿ya? Y también tiene constantes pugnas con países del continente asiático. Pero no ha sido conquistado por otro continente o por otros territorios que se hayan expandido hacia ellos, y siempre ellos han tenido un gran poder, pero como le digo, siempre han estado en un constante ir y venir, por ejemplo, con los asiáticos, con Estados Unidos, con potencias mundiales, ¿ya? profesora, Ah, Diga. ok, gracias. Ay, la Paris me está diciendo algo súper importante que quiero mencionarlo.
los españoles forzaban efectivamente a tener a las indígenas a tener relaciones sexuales, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que ¿Eran abusadas? eran abusadas. El otro día, de hecho, en Facebook o en Instagram parece que leí a una mujer que andaba en una marcha feminista o algo del Día de la Mujer, y decía, somos hijos de violaciones a mujeres indígenas. Y efectivamente fue así. Dígame usted, ¿qué probabilidades tuvo una indígena de enamorarse de un español? La tía se colgó. Quizás es fuerte escucharlo, pero si sacamos conclusiones, efectivamente es así. No había ninguna posibilidad de que una indígena se enamorara de un español, si hablaban en distintos idiomas, los españoles venían violentos, por lo tanto las primeras relaciones que hubieron fueron mediante la fuerza. Después vienen relaciones bajo el amor y bajo los conceptos como de familia, entre otros. Pero muy buena pregunta de la Paris. Eso es incluso un tema para investigación de hartos libros que hay de la violencia que se... Les voy a pedir la participación, pero en esta ocasión quiero ver que participen distintas personas que no sean las mismas de siempre. No porque no me guste, sino que también para darle la oportunidad. Profesora, Cierre de inscripción. Fran, dame un segundo, por favor. Hay un teléfono, ya, y dice que es un ticket de salida, y puede escribir un mensaje de texto para describir lo que aprendió en la clase de hoy. La persona que lo haga, voy a elegir a 3 personas, ya lo estoy haciendo así en los otros cursos. Puede escribir lo que aprendió utilizando las herramientas de la aplicación, ¿ya? Los que están por celular no pueden, solamente por computador se puede, ¿ya? Así que, primer voluntario. Ya, Krishna. ¿yo? Ya. Ya, Krishna, comienza tú, acá arribita, donde yo te voy a escribir. Es por el bien del Ya, lo que aprendí hoy es, pucha, Nico, pero para la próxima mañana vas a poder participar aunque estés del teléfono. Lo que aprendí hoy es... Lo que aprendí hoy fue el impacto en América de la conquista. ¿Son qué? El impacto en América de la conquista. Ya, pero eso suena como un título. Quiero saber con detalle. ¿Qué cosas impactaron, por ejemplo? Nómbrame cosas. Profesora, yo puedo. Ya, mientras la Krishna piensa un ratito, la esperamos. Aprendimos que pusieron al propio pueblo contra el pueblo. Que Ya. pusieron a los indígenas contra los indígenas. Bien, hicieron enemistarse a los indígenas con los mismos indígenas. ¿Qué más? Krishna, ¿te acordaste? Diego, el Diego como que abrió la boca, no sé si como para comer o quiso decir algo. Nico, ¿yo No. te ayudo para que participemos todos? Aprendí que los europeos obligaban a los indígenas a tener relaciones. Ya, los europeos, portugueses y españoles obligaban a mantener relaciones de todo tipo, relaciones políticas, sexuales, amorosas a los indígenas. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo?
Yo no he escuchado, por ejemplo, a la Vale, a la Cata, a la Lisbeth, a la Amy, al Martín, Steven, Romy, Camilo, etcétera. ¿Qué más aprendí el día de hoy? Hablamos de las consecuencias, cómo afectó esta conquista en América y cómo afectó también en Europa. Hubo una disminución de los indígenas. Bien, disminuye la población indígena. ¿Qué más? La última para cerrar. Ah, ya, no alcanzo, nos quedan 3 minutos. Chiquillos, felicitaciones a las personas que aportaron. Tarea para mañana, pero no es una tarea tan terrible. Necesito que investiguen al menos un personaje de los siguientes. Al menos uno, ¿ya? Investigación. Para mañana debo investigar quién fue Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, Lautaro e Inés de Suárez. Al menos con un personaje que tenga investigado para mañana estaríamos ok. ¿Ya? Así que lo anota, voy a mandar los PPT, y si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme. Tía, Ujú. dijo que yo no hablé y he hablado casi en muchas partes. ¿Quién me está hablando? El Martín, tía. No, Martín, no te nombré, o si te nombré fue un error, Sí. porque obvio, usted ha participado mucho, como siempre. Me gusta su participación, me tengo que haber confundido. Profe, Dígame. ¿puedo decir algo muy rápido? Obvio. También se podría decir que los españoles eran controladores. Sí, mira, hay algo que se llama la leyenda rosa. La leyenda rosa, que es la leyenda linda, que muestra como todo lo bueno de la conquista y el descubrimiento. Pero hay otra historia, que es la real, que muestra todo lo malo. Las violaciones, los abusos, la violencia, y habla de un español controlador, muy líder, y que impone mucho su cultura, pero a través de la violencia. ¿Ya? Así que eso sería por ahora, tío. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta qué hacer. Tengo una duda, tía. Ya, dígamela rapidito porque estamos... Sobre lo de la tarea que dio, ¿se puede hacer en PowerPoint? No, mi amor, no es necesario que se hagan PowerPoint porque lo O vamos sea, a hablar mañana. Lo vamos a hablar mañana, no lo vamos a exponer. Entonces, si ok. lo quiere hacer en el cuaderno para mostrarlo a través de cámara, sí. Pero un par de líneas y estaríamos listos, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, estamos justito en el tiempo.